Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos estar transmitiendo y llevando tu palabra a través de Cristo, la Verdad TV, en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Sabemos que el Señor nos pone en el corazón hacer esto por la voluntad de Él para alcanzar a esas ovejas que necesitan ser edificadas acerca de Cristo, acerca de la palabra de verdad, porque esta es la que nos hace libre. Estamos en la epístola de Primera de Pedro 2 del 1 al 8 hoy. La piedra viva es el título del estudio de hoy, la piedra viva, Primera de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro enseña que, 1, debemos tener fe y vivir en santidad, que los santos son un linaje escogido, llamados para anunciar las virtudes del Salvador. 3, debemos seguir el ejemplo que dio el Salvador de soportar las pruebas y la persecución. Llegar a Jesús a través de su palabra. Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro acaba de demostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios. Ahora pues, en orden a lo que la palabra de Dios es para nosotros, debemos de recibir la palabra y recibirla con un corazón particular. La palabra desead es fuerte, es el deseo más profundo del hombre por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Habla del deseo que cada creyente debería tener por la palabra de Dios. Como niños, desead. Un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo por la leche de su madre. Cuando las cosas son como deben de ser, no le tienes que decir que debe de desear la leche, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano. Todos deberíamos desear la leche espiritual, a pesar de que Pablo reprende a los corintios por solo recibir leche. Primera de Corintios 3 del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no estáis capaces, ni sois capaces todavía. El cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio, presentadas de una manera simple. Desechando pues toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esto describe al corazón que recibe la palabra y que crece por medio de ella. Este es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Detracciones. La palabra antigua griega significa chisme ardiente y doloroso, así como del lenguaje profano. Si hemos recibido de Dios, si nosotros hemos gustado, experimentado personalmente la benignidad del Señor, entonces tenemos una gran razón y responsabilidad de recibir la palabra de la manera entusiasmada que los bebés reciben su leche. La imagen de Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual, casa espiritual, usando piedras vivas, cristianos, aquellos que han sido atraídos a la última piedra viva, Jesús. Esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos también tienen uno, pero el templo cristiano es espiritual y nosotros mismos somos el templo. Jesús fue llamado primero la piedra viva y después nosotros fuimos llamados piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida, así como las piedras de un edificio no son buenas a menos de que estén en el lugar apropiado en el edificio y descansen en los cimientos de ese edificio. Por más que Israel sea escogido por Dios, así también es la iglesia, así como tenían un sacerdocio, los cristianos también son un sacerdocio santo. Y así como tenían sacrificio, asimismo los cristianos ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacerdocio santo. El creyente es su propio sacerdote ante Dios. Él no necesita ningún mediador o intermediario excepto a su sumo sacerdote Jesús. La idea de Pedro no es que Dios haya abandonado a Israel o que no tienen lugar en su plan redentor, sino que el cristianismo no es de ninguna manera inferior al judaísmo. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios hace el trabajo de edificar, ser edificado, pero nosotros hacemos el trabajo de ofrecer sacrificios agradables a Él cuando venimos a Jesús como somos, piedras vivas hechas por Él. Una piedra viva no podría edificar nada grandioso para Dios si está ahí sola. Lo que Dios hace en nosotros juntos es importante. Él está edificando algo de nosotros juntos. En congregación. Solo podemos servir como sacerdotes por medio de Jesucristo. Nosotros solos no tenemos autoridad sacerdotal. Solo por medio de Jesucristo podemos manifestar ese sacerdocio. Primero de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si nosotros fuéramos edificados en una casa espiritual, no hay duda de quién sería nuestra piedra del ángulo. A pesar de que los hombres lo desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Jesús es la piedra del ángulo. En él, Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra de tropiezo en Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Piedra de fundamento en Isaías 28. La piedra supernatural en Daniel 2 y la piedra que le dio
agua a Israel en el desierto. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque también de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, a pesar de que esta piedra del ángulo es rechazada por los desobedientes e incrédulos. Indudablemente, el Cristo es precioso para todo aquel que cree. Una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para esa persona. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, aunque aquellos que rechazan a la piedra angular, rehusándose a construir sobre él, se tropiezan sobre él en vez de ser su salvador. Jesús se convierte en una roca que hace caer. Jesús citó el pasaje del Salmo 118 en consideración a él mismo. Mateo 21:42. Una piedra del ángulo es el comienzo de un edificio. Todo lo demás se construye en base a la piedra del ángulo, porque está en el ángulo la misma piedra que es el comienzo de dos paredes. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es destinado para aquellos que son desobedientes a su palabra tropezar sobre Jesús. Cuando Jesús se llamó asimismo la piedra, habló acerca de aquellos que lo rechazaron. Son destinados, y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21:44. El pueblo de Dios, Primera de Pedro 2, del 9 al 10. El pueblo de Dios, Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así habla la palabra de nosotros, los creyentes, en Primera de Pedro 2:9. Es la palabra de Dios que nos identifica en Él como su pueblo amado. Algunas veces los creyentes olvidamos cuál es nuestro propósito en la vida por el ajetreo del día a día. Es muy fácil olvidar que somos creaciones maravillosas a los ojos de nuestro Creador y que tenemos un propósito en la vida. Es por eso que Primera de Pedro 2, 9 al 10 nos enseña que para el Señor somos linaje escogido. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad, y ese era el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas la nación judía cumplió su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Jehová. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo, que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quienes pueden ser llamados así porque en esta época la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Un linaje es la línea de antepasados y descendiente de una persona. Un linaje escogido no es excluyente a una generación literalmente, más bien es un título que ganan todos aquellos que elegidos, lo que quieren decir que usted no necesita luchar por ocupar un lugar en la casa del Señor, ya que Él le escogió.
el Dios del universo le buscó activamente porque quería entablar una relación eterna con usted. Usted fue seleccionado por Dios mismo. Te elegí yo a ti y no tú a mí, dice la palabra. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para hacerlos sacerdotes y testigos en el mundo. Romanos 9:11 al 32 y Apocalipsis 7 del 1 al 8. Real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Las dos funciones estaban separadas y eran distintas, pero en Cristo Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos del Rey y tenemos acceso libre y personal al Dios Todopoderoso. Somos del Rey. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obras, todo lo que revela su gloriosa excelencia. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Cuando nuestras vidas manifiesten su divino carácter, entonces los demás conocerán la excelencia de Dios. Así los hombres deben reconocer que el Señor de los cristianos es el único Dios soberano, eterno y salvador de la humanidad. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás, entonces fallan como lo hicieron los judíos. El mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo. Esta misma expresión indica que el Altísimo nos honra con la posición de reyes. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes pero al nivel de reyes. Los sacerdotes estaban consagrados al servicio del rey, de reyes, y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo. Los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. En el versículo 9 Pedro dice que somos una nación santa y hemos de vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo, pero no aislarnos de los incrédulos, sino anunciarle las virtudes del Padre Celestial. Para hacerlo, ellos tienen que conocernos, observarnos y oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con sus valores y sus malas conductas. Juntos pero no reburujados. Todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. El creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nación santa. En el capítulo 1, Pedro exhortó a los creyentes a ser santos porque Dios dice, yo soy santo. Esto mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina a través de su vida nacional, su vida comunitaria y su ética personal. El mundo comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero, pero en muchas épocas las naciones que los rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos el reflejo del carácter de su Creador. Actualmente nuestro Padre ha dado a la Iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo que debe ser santa y reflejar
al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que los hombres crean en él. La palabra santa significa apartada. El Espíritu Santo ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nada puede deshacer esa relación con el Padre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Posesión de Dios. Está consciente de cuán valioso es usted para el Padre Celestial. Vale tanto para él que compró su salvación a un gran precio, la vida de su Hijo unigénito. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Además, somos un pueblo que pertenece al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos. En tiempos antiguos Dios tenía que decir a los gentiles: no erais pueblo, porque no pertenecían a los que había elegido para ser su representante en el mundo. Pero ahora llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no. Ahora soy pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento soy pueblo de Dios. Nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos alcanzado esa misericordia. En nuestra cultura con cimiento cristiano no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso. Antes no pertenecíais, pero ahora perteneces a Dios y está entre su pueblo, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciéis la virtud de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, real sacerdocio, y un nuevo gobierno, nación santa, y un nuevo dueño, pueblo adquirido por Dios, que afectará la manera en la que viven los creyentes. Es maravilloso saber que nos considera como su pueblo especial. Nada en cuanto a usted toma por sorpresa a nuestro Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él le hizo para que sea su representante en el mundo y por eso le conoce totalmente. Los creyentes de Asia Menor vivían en medio de gente que los odiaba. Pedro les escribe para animarlos y retarlos. Lo primero que debían recordar era que Cristo también había sido rechazado por los hombres, pero que Dios lo escogió y exaltó de la misma manera en que a nosotros se nos hace acreedores de privilegios muy grandes, porque hemos sido elegidos para ser su pueblo y sus sacerdotes. El apóstol deja unos encargos. Primero, que han de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Tienen que exhibir públicamente que el Señor es santo, poderoso y misericordioso. Esto se lograría por medio de su conducta y testimonio, vivir para la alabanza y la adoración de su santo y divino nombre, y dar testimonio con nuestra vida, siguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor, siendo santo porque nuestro Padre es santo. Es el testimonio vivo que debemos ir llevando con nuestra conducta y en nuestras vidas. Dios es bueno y misericordioso y tiene para nosotros un plan maravilloso.
Él es quien nos identifica como su nación santa, como su linaje escogido, como su divino tesoro, como su real sacerdocio. Y es por esto que tomando esta responsabilidad que el Señor dice de cada uno de nosotros, es por esta razón que nosotros reconocemos que somos siervos de Jesucristo por la gracia de Dios. Y el Señor nos trae para que podamos manifestar estas virtudes, esta verdad de Dios y vivir como Cristo vivió para alabar y glorificar al Dios de nuestra salvación, vivir en obediencia, seguir la palabra porque es la palabra la que nos hace libre. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Agradezco la sintonía y que estén conmigo en esta clase las hermanas Maggi Valdivieso, bendición, fue bueno abrazarte en ese servicio anoche, Dios te bendiga. A mi hermana JMC allá en Ohio, espero que tú y tu familia sigan creciendo y que el Señor esté manifestándose a tu vida como siempre. Eres una amada hermana, bien amada del Señor y tú lo sabes. Sabemos que donde tú estás hay un faro de luz y que tú en el amor de Cristo estás siendo un testimonio de que Él vive y es bonito. Bueno, saludarte, un saludo para toda tu familia y sé que tu niña debe estar ya bien grande y que que está bien porque el Señor te tiene a buen resguardo. Dios te bendice grandemente. Y a todos los demás hermanos que se comuniquen y que se conecten con este canal Cristo La Verdad TV, viendo los videos de estas clases que presentamos, de manera que todos seamos alcanzados y que estemos en el crecimiento de el propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros alcancemos grandes alturas y que pongamos los ojos en las cosas del cielo y no en la de la tierra, de manera que vivamos para Él y que Él viva en nosotros de manera permanente para nosotros poder alcanzar a esas ovejas que necesitan escuchar la palabra de Dios, esta que le hemos servido en el día de hoy y que continuaremos en los días continuos llevando esta palabra, que esperamos que el Señor nos permita como nuestro propósito poder dedicarnos tiempo completo a llevar su palabra a donde quiera que nos inviten, a donde quiera que el Señor nos abra puerta, pues ahí estaremos llevando el Evangelio de Jesucristo y sabemos que esos lugares nos van a bendecir y vamos a ser bendecidos, aparte de que vamos a bendecir porque llevamos la promesa de la palabra y llevamos al Cristo que está en nuestro corazón a ser manifestado y a dar a conocer de su santa gloria. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima ocasión en que estaremos en la palabra de verdad a través de Cristo La Verdad TV. Bendiciones, amados. Hasta la próxima entrega.